la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Ecuador representa o en sí tiene la misión de justamente impulsar mucho más la participación de los jóvenes a nivel de democracia, a nivel de incidencia política, incidencia social. Entonces, si me pregunta qué es justamente un medio por el cual la juventud llega a más jóvenes mediante la intervención política, mediante la intervención social. Obviamente ligada también a un plan macro que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué papel tuvieron en estas últimas elecciones del domingo anterior? Pues le comento que un evento muy interesante, muy grande, que también se lo hizo en la primera vuelta electoral, que es justamente la participación de observadores internacionales que son parte de la Redmond. Participaron alrededor de 7 países, entre ellos Colombia, México, Perú, República Dominicana, justamente para poder avalar el proceso electoral como tal. Ellos formaron, primero se formaron 3, 4 días antes del proceso como tal, porque obviamente necesitaban una inducción del proceso que se estaba llevando a cabo acá en el Ecuador. Y justamente la idea de esta intervención de los jóvenes es para poder entender cómo funciona el proceso electoral en nuestro país y adicional a ello también representar un poco la parcialidad y la participación de ellos, ¿no? ¿Qué aspectos tal vez negativos observaron durante el desarrollo del proceso? De acuerdo a los comunicados, de acuerdo a las ruedas de prensa que ellos mismos muy amablemente y coordinadamente con comunicadores del Ecuador dieron, no encontraron ningún tipo de anomalía, al contrario, muchos de ellos tomaron como ejemplo eh, la participación como tal que realiza el Ecuador, puesto que en ciertos países no hay este proceso de tal manera ordenada, capacitada. Entonces, ellos resaltaron mucho este tema. Si no O me sea, equivoco, usted me dice que sus observadores no detectaron, no tuvieron los inconvenientes que tuvieron otros observadores internacionales que ni siquiera, según dijeron, no pudieron ingresar a los recintos electorales en algunos casos. Ustedes no tuvieron sí, ese problema. no, le comento que no, incluso lo podemos corroborar en las entrevistas que los compañeros observadores de los otros países, bueno, dieron a la ciudadanía. Ustedes emitieron un comunicado el mismo día de las elecciones, dando como ganador a Daniel Noboa. ¿A qué hora emitieron ustedes ese comunicado? Ese comunicado fue emitido ya al momento en que sabíamos que eh, traspasaba el 90-95% de lo que es el tema del escrutinio como tal. Si bien es cierto, faltaba un 6% adicional que era el que tenía las papeletas en consistencia, que había quedado un poco hasta el final del proceso, que ahora ya están a 200 o 100 actas por verificar y se cumple completamente el proceso del escrutinio, pero justamente desde ese punto, digamos, cuando ya pasó el 90% del escrutinio, ya el comunicado en este caso fue de manera oficial. ¿No cree que se anticiparon mucho, considerando que el CNE no se había pronunciado todavía en ese sentido? Por qué se anticiparon tanto? Nosotros no lo vemos como una anticipación, más bien dentro del proceso de formación, nosotros también tenemos compañeros que conocen mucho el tema de formación política, son estadistas también, y justamente ya al ver en el sistema como tal, ver que los números ya no iban a, digamos que haber una variación entre un candidato a otro, se dio por, digamos que, autorizado o más bien planteado de que era hora de emitir un comunicado oficial. Una última pregunta. ¿Desde cuándo vienen ustedes haciendo este seguimiento o supervisión, vigilancia de los procesos electorales en Ecuador? De los procesos electorales siempre hemos estado inmersos en estos procesos, como le mencioné, en la primera vuelta tuvimos este primer evento Antes de internacional eso, con antes de la jóvenes. primera vuelta, Antes de la primera vuelta, simplemente como un espacio de capacitación y de formación. No habíamos tenido este espacio de tener los observadores internacionales.
Esta es la segunda vez que se realiza con el proceso de la segunda vuelta y aspiramos que esa apertura siga más adelante con los otros procesos seccionales y por ende generales. ¿A dónde va el informe final? ¿A qué país se remite el informe final? ¿Dónde tienen ustedes su sede? Nosotros no tenemos una sede como tal, cada quien hace incidencia de su localidad, pero si hablamos a nivel internacional, la sede está en Estados Unidos, establecida legalmente desde el 2018, en Ecuador, establecida desde el 2019, y en el mes de mayo estamos próximos a cumplir otro año más. Ahora, ¿cómo se financian? Porque muchos van a querer saber cómo financian el traer a observadores internacionales, el desplazamiento, también en lo que respecta a la conformación o quienes integran la red. ¿Cómo financian esta organización? Bien, nosotros funcionamos con autogestión. Si bien es cierto, hay ciertos temas logísticos que los prevé o en este caso se buscan con la empresa pública o privada. En el caso de los compañeros que llegaron a nivel internacional, evidentemente ellos tienen coyunturas en sus países, por lo tanto, ellos tienen una apertura, ya sea con el presidente de su país, ya sea con los gobernadores de su país, con los asambleístas de su país o congresistas en este caso. Y asimismo, en nuestra localidad funciona de esa misma manera. Una vez que nos dan la apertura, y ponemos de ejemplo el espacio, en este caso que se nos dio a los jóvenes en el CNE por parte de justamente la presidencia del CNE, liderado por la doctora Diana Tamay. Entonces, una vez que nos dan estos espacios, que no necesariamente es un proceso de inversión, sino más bien es un proceso de autogestión, evidentemente hay otras cosas importantes como quizás la estadía de los compañeros que vienen desde otros países. Se busca estas coyunturas a nivel sector público, a nivel sector privado, para solventar estos gastos. En sí no funcionamos con un financiamiento establecido porque todo se debe a una autogestión. ¿Y esa autogestión resulta? ¿Es suficiente? En ciertos casos sí hace falta un poco más, pero ahí, como le digo, uno es líder y sabe cómo buscar eso que solvente el 100% de lo que se necesita para que la actividad sea todo un éxito. Y le pregunto, ¿aceptarían ustedes la cooperación de organizaciones políticas como autogestión? Dentro de la organización, como le mencioné, somos no partidistas, sin embargo, trabajamos con todos los sectores de la sociedad, indistintamente si la ayuda viene del sector de derecha, del sector de izquierda. La idea internamente como Red Moon es no frontear o no decir, bueno, yo como Red Moon soy de este movimiento, de este partido y el resto a la final no importa, simplemente, no sé, para que no exista este conflicto. No funcionamos de esa manera. Insisto, al ser una organización no partidista, la idea es justamente trabajar con todos los sectores de la sociedad. Pero entonces sí podrían recibir cooperación de organizaciones políticas. Bueno, claro, claro que sí, ya sea en formación, ya sea en autogestión, como sea.